Bueno, ahí está. Bueno, nosotras somos el Voluntariado de Mujeres y Territorios. Mi nombre es Juliana, y hoy vamos a charlar con Virgi Córdoba. Un placer enorme de charlar con ella sobre los espacios principalmente. Así que le doy la palabra a Agos, que le va a hacer unas preguntitas. Hola, yo soy Agustina, también formo parte del voluntariado. Bueno, lo que estamos haciendo es armar unas preguntitas previas para disparadoras, para charlar. Y ahí se me quedó, ¿está todo bien? Sí, Sí. bien. Bueno, y muchísimas gracias, Virginia, por aceptar la invitación. La verdad que sí, es un placer enorme. Bueno, además de una admiración, por supuesto, vos estás estudiando ahora sociología, ¿no? Sociología ya casi por terminar. Estás haciendo Sí, tu trabajo de tesis. Bueno, ¿querés contarnos un poquito de qué trata el trabajo de tesis que estás haciendo? bueno, cómo no. Antes que nada, bueno, yo les agradezco por la invitación para compartir estas cosas que voy aprendiendo. Hoy le decía a la Juli, siempre cuesta un poquito animarse a tomar la palabra, pero ante un público, digamos, pero bueno, creo que hay que hacerlo porque los medios masivos y también las redes están llenas de tanta gente diciendo estupideces, diciendo cosas que no nos hacen bien y que no nos representan, que no son nuestros decires, y entonces creo que cuando tenemos la oportunidad de decir algo que aprendimos, algo que es valioso, algo que es transformador, bueno, hay que animarse nomás, hay que ponerle el cuerpito, como decimos. Y sí, bueno, estoy terminando los estudios de sociología, es una carrera que me apasiona, y, y me decidí a tratar este tema porque siempre las ciudades me llamaron mucho la atención cuando he tenido posibilidad de viajar a alguna ciudad, de conocer alguna ciudad. Siempre he tenido una curiosidad por entenderla, por ver, bueno, cuáles son las dinámicas que hacen que esta ciudad sea como es, los pueblos, que también son, me gustan más los pueblos chicos con sus identidades que las grandes ciudades, pero bueno, siempre esa pregunta de por qué esto es así, no es de otra forma, cómo fue que esta ciudad se configuró de esta manera. Y después ya entrando en el feminismo y empezando a transitar este camino feminista, eh, también, bueno, se me abrió como una puerta al conocimiento de las ciudades desde la perspectiva de género, ¿no? De poder conocer que las ciudades no son iguales para todas las personas. Así que, bueno, ahí nace mi interés por profundizar este tema y cursé una materia optativa que es Sociología Urbana o Sociología del Espacio, y bueno, y ahí empezamos el caminito de, de empezar a diseñar la tesis. Yo todavía no empecé con el trabajo de campo, sino que estoy estudiando, aprendiendo, leyendo, haciendo cursos de formación y eso, y también experiencias desde la militancia para poder construir conocimiento a partir de tomando saberes no solamente académicos, sino también saberes de la calle, saberes de lo popular, de las mujeres que me rodean, de las mujeres que hacen organización, de los espacios que vamos transitando. Vos estás militando en Malajunta. Sí, yo soy militante de Mala Junta, soy militante de MTE, que es el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidas, y entre estas dos organizaciones o patas sí, organizaciones diferentes, estamos haciendo una experiencia muy interesante en el barrio, a partir de un merendero sostenido por el MTE. Mala Junta hace como un trabajo territorial, una militancia territorial en el barrio, digamos, con niñas, pero también con mujeres, que son mayormente las Bien, mamás. qué bueno, qué lindo ese trabajo.
Y Hermoso. volviendo a la tesis y todo lo que has estado ahí investigando y aprendiendo, ¿puedes explicarnos si hay y cuáles son las diferencias conceptuales entre espacio y territorio? Bueno, como les decía, mi perspectiva es desde la sociología urbana, que también es mejor denominada sociología del espacio. Hay toda una discusión conceptual ahí sobre por qué urbana, por qué no, y bueno, en realidad se dice que el mundo ya es urbano, que la mayor parte de la población del mundo es urbana, no necesariamente por residir en una ciudad, sino por los efectos de la globalización, ¿no? De las tecnologías, de la televisión, de todo lo que va llegando al mundo rural, que tiene sus particularidades. Pero podemos hablar de espacio urbano o desde el feminismo se habla más de los territorios, porque los territorios sí incluyen a la ruralidad. Eh, Así que bueno, yo lo voy a tomar en forma indistinta, teniendo en cuenta que los espacios o los territorios son los lugares que habitamos, en donde vivimos nuestra cotidianeidad, con los cuales nos vinculamos y con los cuales vamos formando nuestras subjetividades. Hay una dialéctica muy interesante entre el territorio o la ciudad. A veces, cuando yo empecé a pensar en estos temas y la verdad que me costaba mucho entrar en esta dialéctica y comprender ciertas cosas, porque la ciudad a veces se ve como una estructura rígida, y si bien es una estructura que nos condiciona, pero también nosotras vamos transformando, modificando, digamos, nos vamos condicionando y conformando mutuamente. Las ciudades a las personas y las personas vamos cambiando y transformando todo el tiempo a los espacios que habitamos. Bueno, ambos, ¿no? Digamos, vamos a hablar en general indistintamente de territorios o espacios urbanos, están atravesados por todas las dimensiones de la vida, porque son los territorios donde llevamos a cabo nuestra vida, por lo social, por lo económico, por lo político, que tiene que ver ahí con la gestión de las ciudades, la cuestión ideológica, la cuestión ambiental, todo eso conforma a esta dimensión, digamos, múltiple que son los territorios. Y tienen una materialidad, ¿no? Vemos los edificios, las casas, las calles, todo lo que nos imaginamos cuando nos representamos una ciudad, pero también tienen una dimensión simbólica. Los espacios de la memoria colectiva, los espacios de los cuales nos excluimos por algún motivo, que puede ser miedo, ¿no? Pasa mucho en el caso de las mujeres. Evitamos transitar o habitar determinados espacios porque nos representan alguna cosa que nos genera, digamos, ese rechazo. Los espacios de memoria colectiva pueden ser como pequeños lugares, o puede ser una ciudad entera. Yo pensaba, por ejemplo, la ciudad de San Juan es una ciudad que tiene mucha memoria muy profunda del terremoto del 44 que la demolió, que la tiró abajo, que implicó reconstruirla como una ciudad nueva, diferente, y donde también como fue un hecho tan doloroso, se intentó tapar, hacer una ciudad completamente nueva y no dejar ningún rastro de ese acontecimiento. También podemos hablar de espacios virtuales, que hoy, en medio de esta pandemia que nos atraviesa, son espacios en los que habitamos muchas horas de nuestro día, digamos, son ya espacios cotidianos, habituales para nuestra vida. Pensemos en los trabajos, en la escuela, en la escolaridad de los chicos, en este tipo de reuniones, la militancia, incluso, bueno, muchas cuestiones de la vida que antes pasaban por habitar distintos espacios físicos o geográficos, hoy nos vemos necesitados de acudir a esta herramienta de la virtualidad, que tiene sus lógicas diferentes, que hay que aprender también a habitarlos, a relacionarnos en ellas. Pasa, por ejemplo, ha pasado,
en cursados de la universidad, en ciertas clases, que los chicos y las chicas han denunciado hasta violencia institucional dentro de una clase virtual. O sea, son espacios donde tendemos a reproducir lógicas también, las lógicas que nos atraviesan en una contextualidad diferente, pero que, bueno, también hay que poderlos desarmar, ¿cierto? Y los territorios tienen distintas escalas. Desde el feminismo se reconoce el primero, el más cercano, el más inmediato al territorio cuerpo, que ya ahí podemos ver una primera diferencia de género, el cuerpo de la mujer como territorio de conquista, ¿no? Como territorio, como zona de sacrificio, podríamos decir, como cuando hablamos de zonas donde se imponen las actividades extractivistas, digamos, las mujeres a disposición, las mujeres se las puede acosar, se las puede agredir, se las puede matar, los cuerpos de las mujeres a disposición de los poderes machistas y patriarcales. Después seguiría en cercanía, en proximidad, el territorio casa, donde también imperan otras lógicas, el territorio barrio y el territorio ciudad, todos ellos habitados por nosotras de forma especial, ¿no? De forma diferente a la de otros cuerpos, que ya vamos a profundizar en eso, ¿no? Y los territorios como lugares de disputas o lugares de relaciones, ¿no? Todo en la vida social es relacional. Aquí rigen también las relaciones de poder, y sabemos que las relaciones de género son relaciones de poder verticales, donde hay una jerarquía, donde hay lugares preeminentes para los varones y sobre todo para ciertos varones hegemónicos, y las mujeres ocupamos un lugar secundario, al igual que otras minorías, como por ejemplo la comunidad LGTBQ+, o como también hay una jerarquización por la edad, y las jóvenes tienen más valor en esta sociedad que los niños o las niñas, y ni hablar la ancianidad. Las personas con discapacidad también quedan sumamente relegadas en estas vivencias de la ciudad. Y bueno, también desde el feminismo se denuncia y se constata una mercantilización de los territorios, donde hay despojo, donde las tierras que deberían estar disponibles para la vida, para habitarlas, son consideradas mercancías, y entonces están al alcance no de cualquiera, sino de quien puede pagarlas. Bueno, frente a todo esto que está, digamos, regido por lógicas de poder, la vida en las ciudades, también sabemos, gracias a Foucault y gracias a que lo vamos viendo y experimentando, que todo poder engendra una resistencia. Hay ahí una relación que no es mecánica, aunque la figura de la mecánica de que cuando pego algo, eso ejerce una resistencia, es una buena metáfora para verlo, pero digamos, no, el poder en lo social no es físico, sino que es dialéctico. Así que cuando las ciudades ejercen sobre nosotras como mujeres, y ahora hablando del colectivo mujeres, con todas sus diversidades, las mujeres también tenemos nuestra capacidad de resistencia y de meternos por las grietas que va dejando el poder, y a veces esas formas de resistencia son muy visibles, como por ejemplo en la asamblea Hachal no se toca, en la defensa del agua y del territorio hachallero. Podemos ver ahí una marcada resistencia y el protagonismo de las mujeres, pero también hay micropoderes o pequeños actos de indisciplina, podríamos llamar, donde las mujeres logran salir de las opresiones, que puede ser, no sé, mujeres que toman clase de zumba para salir de las tareas obligatorias que impone el rol de mujer, de su casa, y juntarse y divertirse y pasarla bien con otras mujeres. O grupos de mujeres que se juntan a tejer, a leer,
y muchos etcéteras, o simplemente salir a caminar. Qué interesante todo lo que estás contando. Bueno, hablando de los espacios, me puse a pensar en cómo entra acá y en todos esos niveles que fuiste nombrando también entra esto de lo público y lo privado, y que ha sido diferente históricamente toda la vida. Ha habido una gran diferencia entre esos dos espacios. Y la pregunta sería, ¿a quiénes pensás que han beneficiado y han pertenecido estos espacios? Bueno, sí, justamente es un tema muy debatido y yo diría que desenmascarado por el feminismo, porque esta división o dicotomía que se instaló entre los espacios públicos y los espacios privados es un argumento funcional al patriarcado, ¿no? Al sistema sexogénero. A partir de la división sexual del trabajo, en donde se impone que las mujeres se hagan cargo de las tareas domésticas, de todo lo que es el trabajo reproductivo, que es no remunerado y que se circunscribe al ámbito doméstico, o sea, la casa, mientras que para los varones está la libertad de poder interactuar en cualquier espacio, ¿no? Sobre todo en los espacios públicos, en los espacios de lo político, del ámbito laboral, de lo decisional, está el privilegio de los varones. Mientras que esto, bueno, después también, digamos, con el paso de la historia, el avance, entre comillas, las mujeres ganamos territorios también de lo laboral, salimos al mercado laboral como fuerza de trabajo, pero sin embargo, también nos quedamos pegadas, digamos, se nos sigue imponiendo la mochila de las tareas domésticas y de las tareas de cuidado, ¿no? Seguimos como relegadas y ese sigue siendo nuestro territorio, mientras que nos cuesta mucho ganar espacio en los otros ámbitos, en el espacio público. Bueno, esto tiene mucho que ver con las imposiciones, como decía antes, del patriarcado, ¿no? Las mujeres relegadas a las tareas de cuidado. Bien, ahora hace un poco de eco, no sé si alguien tiene un micrófono prendido o no. Hemos podido ver que en muchos casos, ahora en este contexto como de pandemia que hemos vivido y de encierro, de pronto el hogar se ha transformado en ese lugar que tenía que combinarse entre lo privado y las tareas de cuidado y también del trabajo. Como de pronto hemos tenido que hacer como una transformación de este lugar privado nuestro, y nos preguntábamos si, en el sentido de que hablabas recién, de que siempre ha estado como más relegado a la mujer este tema de lo privado y los cuidados, y al hombre, lo público, si no es necesario empezar a desromantizar esta idea del hogar y empezar a repensarlo como un lugar de trabajo. Sí, tal cual. Nuestras casas, nuestros hogares son nuestros lugares de trabajo, de un trabajo invisible o invisibilizado, mejor dicho, de un trabajo no remunerado, que, bueno, hace poco salió un informe del Ministerio de Economía justamente poniendo en evidencia la contribución al PBI, la enorme contribución al PBI que significa el trabajo de las mujeres, que es mayor esta contribución que el de la industria y el comercio incluso. Sin embargo, no se valora. Así que sí, las mujeres tenemos una doble carga de trabajo, el trabajo fuera de casa y el trabajo dentro de casa. Esto que vos decías, bueno, la pandemia desnudó un montón de cuestiones estructurales de nuestras sociedades y de la ciudad en particular, dentro de las casas, el hacinamiento, el recrudecimiento de las violencias machistas, las mujeres recluidas en el hogar teniendo que convivir con sus agresores,
las carencias de servicios básicos como el agua, la carencia incluso de la propia vivienda en muchos casos. Esto también se puso en evidencia hace poco con las tomas de tierras, tan cuestionadas, pero sin embargo son hechos inevitables, porque las personas en algún lugar tienen que vivir. Mientras el Estado no garantice esto, que es el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad que desde la sociología urbana es un derecho paraguas, o un derecho que abarca un montón de otros derechos, entre ellos el derecho a la vivienda, y que incluye no solamente un techo, sino las posibilidades de desarrollar la vida en esa vivienda. Y volviendo a lo que hablábamos antes, en la relación de lo espacio público, espacio privado, las ciudades han sido configuradas en relación a esta división. Tenemos por un lado los espacios residenciales o los barrios, los lugares donde vivimos, donde están las casas, y por otro lado los espacios de trabajo. Las mujeres, por ejemplo, bueno, les cuento que también hace poco hicimos con un grupo de chicas militantes feministas, la mayoría de ellas arquitectas, con interés en el urbanismo, hicimos un mapeo colectivo virtual, tuvo que ser virtual por la pandemia, donde recogimos información sobre cómo es la vida de las mujeres en las ciudades, y observábamos esto, ¿no? Los recorridos de las mujeres son zigzagueantes, o sea, las mujeres no vamos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, como sí hacen la mayoría de los varones, sino que en ese trayecto vamos llevando niñes, comprando comida, alimentos, parando en algún lugar, a la farmacia, o llevando personas ancianas o niñas a los centros de hospital, a los centros de salud. Siempre nuestros recorridos son múltiples, y las ciudades no están preparadas para esto. O sea, no están preparadas para la vida, para las tareas de cuidado. Están preparadas para lo que se valora en esta sociedad capitalista, que es el trabajo productivo, y el trabajo de cuidados no es considerado productivo. Así que ahí tenemos, bueno, esto, ¿no? El espacio que se supone privado y que se supone, en el que se supone que la mujer está resguardada de alguna forma, no lo es, digamos, la seguridad de la mujer no está tampoco dentro de la casa. Se habla de que hay un continuum de violencias, tanto fuera como dentro de la casa, o sea, la misma lógica impera para la mujer. Afuera con la posibilidad del acoso, de abusos, de atropellos de todo tipo, de violencias múltiples, y adentro de la casa también. Y después otra cosa que implica, digamos que es un condicionamiento hacia las mujeres en las ciudades, en cuanto a esta separación entre lo productivo y lo reproductivo, es lo que implica el uso del tiempo, tan importante y tan escaso en nuestras vidas, ¿no? Y ahí hablamos de una dualidad tiempo-espacio, porque estas idas y venidas en una ciudad dispersa, en una ciudad que donde no tenemos la proximidad de los servicios o del equipamiento necesario para realizar las tareas de cuidado, tanto como las tareas laborales, fuera de la casa, eso nos insume mayor cantidad de tiempo. Ni hablar de mujeres que tienen que proveerse de servicios esenciales como el agua y ir a buscarla, o mujeres que no tienen, digamos, acá vemos la interseccionalidad, o cómo se cruzan y cómo es diferente para las mujeres de una clase social y de otra también la vida, ¿no? No es lo mismo para una mujer que tiene auto y va a su casa y hace las compras y cómodamente sube y baja del auto, que para una mujer que tiene que tomar medios de transporte colectivo, bicicleta, transitar en moto, con toda la peligrosidad que eso implica. Así que ahí tenemos como las principales cuestiones o condicionamientos hacia las mujeres en la ciudad, y si a eso le sumamos las violencias, como decíamos antes,
las mujeres, digamos, salimos a la calle, no nos privamos de salir a la calle. Muchas de las chicas que contestaron la entrevista que hicimos para el mapeo colectivo son chicas jóvenes y chicas valientes, como son la mayoría de somos la mayoría de las mujeres, y sin embargo se privan o se excluyen de montones de lugares o de horarios de salidas o de ir a lugares que no conocen por la inseguridad que eso implica. Es muy notable incluso cómo la falta de cierto equipamiento y de ciertas características de la ciudad nos impide habitarla y transitarla libremente. Por ejemplo, uno de las mayores obstáculos al libre movimiento de las mujeres en la ciudad es la falta de luz. Las mujeres por ahí transitamos un poco más libres de día, pero de noche y en zonas oscuras no. El estar acompañadas es fundamental. Eso lo han referido, digamos, como 2 o 3 cosas que se repetían en la mayoría de las entrevistas, ¿no? El estar acompañadas es fundamental para poder salir a caminar, salir de noche. La ropa, cómo nos incide y nos afecta las miradas, el acoso permanente de los varones, a nuestras salidas, a lo que nos ponemos, cómo nos vestimos. Es increíble la cantidad de chicas que referían eso. ¿Cómo me visto si voy a un lado o voy a otro? Por miedo al acoso. El acoso es algo que lo sufrimos todas las mujeres, ¿no? Digamos, alguna que no tiene memoria puede decir que nunca fue acosada o que no lo percibió, pero en realidad es algo que nos pasa todo el tiempo. Y es difícil desnaturalizarlo, por eso es muy importante poder reflexionar en relación a esto. Yo me acuerdo cuando planteé este tema en la facultad, en la clase donde conversábamos, donde empezamos a armar el trabajo de tesis, y algunas profesoras por ahí como pensaban que no iba a haber mucho material, me decían, San Juan es una ciudad chica, no pasan esas cosas. Y sin embargo, se ve en las redes sociales todo el tiempo. Las chicas cuentan los acosos que sufren en el colectivo, los medios de transporte son lugares sumamente propicios para el acoso. Las paradas de colectivo son los lugares donde las mujeres manifiestan haber sentido más miedo, siempre. Son lugares donde no se puede estar prácticamente, no se está segura. Los lugares que son típicamente frecuentados por varones, como garage, talleres mecánicos, esquinas donde algunos varones, grupos de varones se juntan a tomar una cerveza, no podemos decir que sean que esté mal, digamos, que sea cuestionable eso, pero sí representan para las mujeres miedo o inseguridad, que no es un miedo inventado, no es un miedo abstracto, es un miedo a partir de situaciones reales que vivimos a diario. Claro, qué diferente es transitar la ciudad siendo mujer. Totalmente. Y también si son parte de alguna disidencia, de las disidencias, es como incluso también re complicado. Que sí. En el estudio que hicieron, tuvieron respuestas así del colectivo completo, digamos. No abrimos la entrevista en forma específica a las disidencias, o sea, si bien estuvo planteada también para las disidencias, pero no se manifestaron. Bien. Hubo cierta diversidad, pero siempre de personas que se manifestaron como mujeres. Creo que tiene también sus particularidades y que es necesario conocer en profundidad como para poder abordarlo el tema, ¿no? Y digamos, no tengo decidido si lo voy a tomar o no para el trabajo de tesis, pero si lo hago tendría que primero informar. Bueno, y hablando de lo que empezamos charlando antes de empezar a grabar, de la charla, que bueno, hemos estado destinando bastante de las charlas a las maternidades, y
incluso mucho de los que estás hablando ahora me hace acordar a la charla que tuvimos, la última, que fue con Patricia Merino, una antropóloga española que fundó Petra, Maternidades Feministas, no sé si pudieron verla, pero está muy interesante, de paso la recomiendo, y ella hablaba de esto que dijiste en un momento, de que lo productivo tiene que ser tan importante como lo reproductivo, y nosotros tenemos que tener la posibilidad de decidir, de poder decidir primero, y una vez que decidimos, por ejemplo, ser mamás, tener todos los derechos para poder hacerlo dignamente, claramente. Y bueno, hablando ya de ese tema, quería preguntarte cuáles son los espacios que quedan reservados para la maternidad y las niñas. Bueno, eso es un tema también, digamos, donde las maternidades y las niñeces quedan sumamente relegadas en la ciudad. Hemos visto no hace mucho tiempo manifestaciones en contra de mamás que daban el pecho a sus bebés en la calle. Eso es algo absolutamente natural, necesario desde el punto de vista del derecho del bebé o de la bebé. Y bueno, y de ahí en adelante, digamos, ningún derecho garantizado para las mamás. De a poco se van abriendo espacios de lactancia en ciertos lugares de trabajo, que son, digamos, multitudinarios, no en pequeñas empresas o comercios, por ejemplo. Si miramos en San Juan, la peatonal tiene pocos lugares como para que una mamá se siente a amamantar o a descansar con sus niñas, poder tomar agua, que es algo necesario en el momento de lactancia. Casi que no hay servicios para mamás con niños pequeños, la movilidad se hace sumamente difícil, no tenemos colectivos preparados para que pueda subir una mamá con sus niños chicos y por ejemplo, su cochecito de bebé. Siempre dependen o dependemos las mamás de alguna persona de buena voluntad que colabore con eso. No hay seguridad. Yo pensaba hace poco, transitando por la Avenida Libertador en Rivadavia, después del ensanchamiento enorme que se hizo y con semáforos cada tanto, ¿cómo hace una mamá con un cochecito o con un niño pequeño que camina? ¿Cómo hace una persona anciana con ciertas dificultades para caminar? ¿O cómo hace una persona con discapacidad para cruzar esa avenida con la velocidad que van los autos y con el ancho, la dimensión que tiene, y un pequeñísimo bulevar donde no cabe una persona parada? O sea, el tema movilidad también se hace sumamente dificultoso. La lejanía también, esto que hablábamos antes, de la división de la ciudad en sectores productivos y reproductivos, hace que las mamás, cuando van a trabajar, queden muy lejos a veces del espacio de su hogar, y volver para la hora de lactancia prácticamente no se aprovecha. O poder acudir a alguna necesidad de un bebé, digamos, ahí también, ya cuando hablemos más adelante de la propuesta feminista para solucionar, digamos, algunas de estas problemáticas, vamos a hablar, ¿no?, de los espacios de cuidado, de la importancia de los espacios de cuidado en estas ciudades mercantilizadas. Bien, ahí Juliana notaba que los baños públicos son sumamente necesarios y casi no hay, y es verdad. Tal cual, también ese tipo de servicios, los baños, fundamental. Y en cuanto a las niñeces, lo que me preguntabas vos, bueno, hace poco también lo escuchaba a Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano, experto en niñez y muy copado, que hablaba de la situación de las niñas en esta pandemia y de cómo hacer, qué posibilidades darles, cómo posibilitarlos al juego y a las relaciones afectivas. También escuchaba a un podcast de Ciudades Feministas de Chile, donde hablaban de hacer partícipes a las niñas en la planificación de las ciudades y en la ejecución, ¿cierto?, de las ciudades,
porque en las ciudades es donde construimos nuestras subjetividades y nuestros afectos. ¿Cómo hacen hoy las niñas para jugar, donde todo está absolutamente cancelado, los espacios abiertos, los espacios públicos, y donde antes de la situación de pandemia los espacios públicos estaban negados o, en el mejor de los casos, controlados? Me, me despertó esto a partir de esa charla con esta arquitecta, porque ella hablaba de que los espacios de niñas hoy están controlados por adultos. En muchos casos vemos que las mamás, los papás tienen miedo de dejar a sus niñas salir a la calle, y eso va construyendo subjetividad. Y esto también es diferente para las niñas y para los niños. Por ejemplo, hablaban de la autonomía que tienen los niños, los varones. Los varones salen a jugar a la pelota, ganan, ojalá lo sigan haciendo, ¿no? A veces ganan la calle para jugar a la pelota. O sea, ahí estamos hablando de apropiación de los espacios y de pequeñas resistencias que oponemos. Las calles, ¿por qué tienen que ser para los autos? ¿Por qué tenemos que privilegiar autos? Y aquí, bueno, primero hablo termino esta idea de la autonomía de los varones frente a las inseguridades de las mujeres, y hay una anécdota, digamos, pequeña, pero que es muy figurativa de lo que nos pasa también. A las mujeres se nos ha contado, o a las mujeres y los varones se nos ha contado siempre el cuento de Caperucita Roja, que es una niña expuesta a que un lobo se la coma si sale de su casa, y si no sigue las recomendaciones de su mamá. Y eso hace que las mujeres desde chica, eso y una suma de cosas, las propias inseguridades de nuestras mamás, hacen que las mujeres estemos más vulnerables, o nos sintamos más vulnerables frente a los peligros en la calle. No tienen las mismas precauciones las mamás y los papás con los varones que con las nenas, y eso hace que las nenas no disfruten y no se apropien de los espacios públicos de igual manera. Y ahora cuento una experiencia muy interesante que surgió en el merendero del cual soy parte, hace un par de años, en que una compañera que es periodista, comunicadora mejor dicho, fue a hacer una entrevista a partir de la conmemoración del Día de las Niñas, y bueno, la verdad que fue toda una experiencia, porque era un momento del merendero donde las niñas y los niños estaban muy revoltosos, nos costaba mucho llamar su atención, involucrarlos en alguna tarea, en alguna actividad. Y ese día esta compañera fue con una propuesta donde los trataba de igual a igual, digamos, no los trataba como menores, o sea, bueno, saben a qué me refiero, no desde una postura adultocéntrica, sino desde dos personas que están dialogando sobre un tema que estaba en las posibilidades de comprensión de las niñas. Y ella les preguntó, bueno, sobre muchas cosas, sobre medios de comunicación, sobre sus intereses, sobre juegos, y después les preguntó sobre su barrio. Son chicos que comparten el barrio, ¿no? Y ahí los chicos hicieron como un análisis de un urbanista que realmente merece que quienes tienen en sus manos las decisiones tomen la palabra, las opiniones, los deseos, necesidades de las niñas. Ellos habían advertido que a partir de la construcción de una vía rápida o una calle, digamos, que les atravesó por completo el barrio donde ellos jugaban, porque ellos viven en un pequeño barrio de casas humildes, frente a un terreno que era un pedregal, pero era su plaza, era su espacio de juego. Y ellos cruzaban una callecita de 2 cuadras, por donde transitaban solamente vecinos, para ir a jugar en ese espacio. Bueno, a partir de la construcción de esta autovía, que es rápida, los niños ya no pueden jugar a la pelota, porque la plaza se la modificó, pero se prohíbe jugar a la pelota. Vieron accidentes de tránsito que quedaron grabados en su memoria, con la memoria del horror, digo yo, porque incluso accidentes de moto con un bebé
eso lo presenciaron. Denunciaron la cantidad de perros que eran mascotas y algunas mascotas del barrio, que murieron atropellados por vehículos, y bueno, y vieron cancelada su posibilidad de juego libre, de juego espontáneo. Así que ahí vemos también cómo el espacio de la niñez está sumamente, no sé si cancelado, pero sí vulnerado. Qué fuerte, qué Sí, fuerte eso, la verdad, porque, claro, es cierto, lo atraviesa prácticamente a la mitad de esa autovía. sí, Y totalmente. finalmente, Totalmente. Y ahí también es importante remarcar el papel en esto, en el medio de esta pandemia, de las organizaciones, ¿no? De la organización social. Lo hemos visto, por suerte se ha visto bastante en los medios, el rol que juegan las organizaciones, no solamente para suplementar de alguna manera o compensar la alimentación, sino también nosotras nos hemos volcado a suplir el papel del Estado, de la escuela, que no viene llegando como quisiéramos que sea a las niñeces, y bueno, nos acercamos a hacer de puente en eso, ¿no? Que no pierdan el contacto con la escolaridad y que no pierdan de alguna manera las posibilidades de aprendizaje y hasta de juego. bueno, estaba por preguntarte también con esta experiencia que han tenido ustedes de educación popular y cómo esto está dentro de este paradigma de educación que, bueno, hemos visto ahora que, no sé, por ejemplo, el método Montessori o diferentes, ahora no me sale el otro nombre, pero que pueden ir como aportando en esta deconstrucción y reorganización de los espacios con otra mirada. ¿Nos querés contar un poco de esa experiencia de educación popular y cómo puede también esto influir en estos espacios? Claro, sí. Bueno, nuestra experiencia de educación popular ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Como ustedes saben, los espacios de organización popular se sostienen gracias al trabajo y al esfuerzo de quienes integramos esas organizaciones, pero con pocos recursos. Sin embargo, bueno, esto se viene peleando y se viene pudiendo garantizar y pudiendo incluso mejorar en el tiempo. Hemos podido construir redes para que la organización articule con el barrio. O sea, nosotras como organización no le vamos a solucionar la vida a las familias, no le vamos a solucionar la vida a esos niños ni al barrio, pero sí creemos que construyendo juntos eh, podemos ir avanzando en eso, ¿no? Y lo que esperamos en este merendero que nació a partir de la iniciativa de vecinas y de militantes, que advirtieron las carencias alimenticias de niños cuando empezó la crisis allá en los tiempos macristas. Se propusieron eso, ¿no? Como, bueno, una merienda, un espacio de juego, de contención, que los niños y las niñas no anden en la calle, digamos, expuestos a ciertos peligros, diferentes si fuera una calle cuidada. Y a partir de ahí, bueno, empezó a crecer el espacio en compromiso y nos propusimos también, vivir o relacionarnos a partir de la ESI, de los lineamientos, de las orientaciones de la Ley de Educación Sexual Integral, que para nosotras es básico y fundamental para lograr que en un futuro que esperamos que no sea muy lejano, el patriarcado se caiga. Que, digamos, sabemos que con acciones punitivas no estamos logrando, y sí tenemos la confianza de que pudiendo desenmascarar y pudiendo relacionarnos, construir relaciones de otra forma, de una forma equitativa, igualitaria,
esto se va a ir aflojando, por lo menos, ¿no? Y en eso estamos, en ese trabajo de educación popular, de respetar a los niños como son, de escucharlos, y eso se ven los frutos en forma casi inmediata. Tenemos experiencias vividas con niñas que llegaron al merendero sin poder mirar a las personas a la cara, ocultas atrás de una capucha, casos de niñas con una diversidad, una suma de vulneraciones a sus derechos a educación, a vivienda, a salud, a escuela. Y sin embargo, bueno, hemos visto el crecimiento en sociabilización, en aprendizajes de todo tipo, y niñas que han podido contar sus experiencias y a partir de ahí poder fortalecerlas y ayudarlas. Así que nos parece que esos espacios son propicios para la construcción de otras ciudadanías. Sí, tal cual. Qué bueno. Bueno, yo creo que vamos llegando al final. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede ir escribiendo en el chat y la leemos. Y bueno, como para terminar, quería preguntarte cómo podemos pensar una ciudad feminista, que un poco está relacionado con lo que venimos hablando y también con esto que decías recién, de estos espacios de la educación popular, de la militancia, los espacios feministas que aportan a esto. Sí, primero quiero resaltar que esta propuesta de una ciudad feminista no quiere decir una ciudad para las mujeres, no quiere decir que estamos buscando privilegios para las mujeres ni para las disidencias, sino que el feminismo lo que quiere es transformar todo. Tampoco queremos igualdad, como a veces se dice. No queremos igualdad con un varón que ejerce opresiones y que ejerce violencias. Queremos que todas las personas que habitamos en las ciudades podamos disfrutarlas, vivirlas plenamente, libremente. Y para el feminismo, una ciudad vivible, habitable, sería una ciudad que privilegie la vida, que ponga la vida en el centro, no que mercantilice la ciudad. Una ciudad donde los cuidados estén garantizados, donde los cuidados no estén a cargo solamente de las mujeres, ni siquiera de las familias, de las unidades familiares, que sabemos también de la diversidad de familias que existen, que a veces no están dadas las condiciones para que esas familias solas puedan cuidar a las personas que necesitan de cuidados, hablemos de niñas o hablemos de ancianos o de personas con discapacidad, sino sociabilizar los cuidados. Ahí es sumamente importante el rol del Estado. El Estado tiene que garantizar todos los derechos, ¿no? El derecho a la ciudad, que como dijimos abarca un montón de cosas, y los cuidados tienen que estar garantizados por el Estado. Y en ese sentido debería haber espacios de cuidado para lactantes cerca de donde trabaja o de donde está su mamá, espacios de cuidado para niñas pequeños, para todas las personas, como decíamos recién, para todos quienes lo necesiten. Pero esos espacios de lo reproductivo integrados a lo productivo. En esto se habla de la importancia de la proximidad en ese sentido, no hace tanto tiempo los barrios tenían su almacén, tenían su librería, tenían su peluquería, todos los servicios que habitualmente necesitamos y consumimos a mano, en un lugar cercano. Y hoy eso casi, si no existe, se ha perdido mucho. Entonces, recuperar eso. Sostener los espacios de lo público, que son los de la salud, los de la educación, el derecho al agua como un bien público, el trabajo, la feminización de la política, y en este sentido
hablamos de la enunciación de las condiciones para la reproducción de la vida de todas las personas. Y bueno, volviendo al tema del rol del Estado, hace poco salió un plan del gobierno de San Juan donde se va a licitar en un proyecto enorme lo que se llama Red Tulum de transporte público de pasajeros. Y algo, muy poca información sobre eso se ha dado a conocer, y yo pensaba, bueno, ¿estaremos las mujeres incluidas en esta nueva red de transporte público? ¿Estarán contempladas las mamás, las niñas, las personas con discapacidad? ¿Habrán preguntado o será un proyecto rentable? Digamos, ¿a quién va a beneficiar ese gigantesco proyecto de licitación que se está por largar? ¿Nos va a beneficiar a todas y todos los ciudadanos en todas las diversidades o va a beneficiar al empresariado? Deberíamos también poder incidir en este tipo de decisiones que son importantes y que son, que después, digamos, son cosas que van quedando estructurales en nuestra ciudad a mediano o largo plazo, ¿no? Claro. Bueno, Virgi, la verdad que ha sido muy claro, muy lindo escucharte, se entendió todo, es súper claro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, bueno, vayan escribiéndola en el chat ahora, y si no, nosotras ya terminamos, y la voy a llamar a Juli. Ahí está Juli. Bueno, gracias, Ago, por tus elogios. Acá estoy, acá estamos. Se despertó el baby. Se despertó, se acaba de despertar. Yo quería como señalar la ironía de que incluso los espacios supuestamente pensados para niñas son adultocentristas, están planteados como desde esa lógica. Sin ir más lejos podemos pensar en la escuela, que claramente no es un espacio pensado para la comodidad de las niñas, sino del docente y de las personas adultas. Y bueno, y que además generalmente para las maternidades los espacios reservados son la casa y la plaza, y así vamos transitando nuestras vidas como acotándonos a esos espacios porque son los únicos en los que podemos sentirnos cómodos siendo más de uno. En ese sentido, como que yo siempre he planteado que la forma de militar de las madres es usar los espacios. Es como, usemos los espacios, no vayamos a la plaza, usemos todos los espacios, incomodemos e interpelemos con nuestros niños y nuestras niñas para que se den cuenta de que son espacios que no están preparados para recibir a las madres con sus hijos o sus hijas. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, como que también me termina cerrando esta idea de que cómo no van a estar tan bien diferenciados estos espacios públicos y privados si desde que estamos construyendo nuestra identidad, en pleno proceso de construcción identitaria, los juegos y juguetes que se nos proporcionan siempre invitan a que si naciste con vulva, juegues con cosas al interior del hogar, la plancha, el bebote, y que si naciste con pene, juegues con pelota, con autos, con motos, todas cuestiones para usar en la vida pública, que claramente invitan a pensar y a imaginarte todo un mundo para tu vida adulta. Sí, tal cual, tal cual. Qué bueno que vos lo digas porque yo este tema de maternidad y niñeces no lo tengo tan pensado. Digamos, lo empecé a pensar a partir de esta convocatoria, así que es buenísimo que se pueda construir en conjunto. Y me acordaba también, volviendo a las niñeces, de cómo ya desde chiquitas también los espacios públicos nos condicionan en estas diferencias, por ejemplo, al ocupar el patio de la escuela.
¿quién no se acuerda de los varones jugando a la pelota, ocupando todo el patio y atajándose para poder pasar, echar un novillito para que no te fueran a fulminar de un pelotazo? Y bueno, y sin posibilidad de plantear una queja porque eso estaba instituido, ¿no? Tal cual, sí, sí, es la norma. Claro, exacto. Sí, nos deja sin posibilidades en realidad, porque, bueno, a mí de hecho me pasó el año pasado que fui a cursar con mi hija y prácticamente me pidieron que me retire de la clase. Termina coartando un montón de posibilidades, oportunidades que de por sí ya vienen coartadas por cuestiones de clase, de privilegios de clase y de género. Sí, tal cual, y es un bajón que eso te haya pasado, eh, pero quisiera agregar que no nos deja sin posibilidades, que vos lo sabés porque lo vivís, y eso que también contabas de que haces resistencia ocupando los espacios. Bueno, tal vez el espacio de ese lugar donde te excluyeron todavía no lo pudiste recuperar, pero seguramente lo vas a hacer porque las mujeres demostramos también eso, que tenemos la fuerza, que no nos damos por vencidas, que vamos también articulando redes, corriendo límites todo el tiempo, apropiándonos de espacios, como por ejemplo nos hemos apropiado, y eso también es algo muy lindo que salía en las entrevistas a las chicas, cómo referían sentirse seguras, decían, el único lugar donde me puedo sentir realmente libre es en la marcha feminista, y ahí me animo hasta sacarme la remera, por ejemplo, porque sé que nadie me va a tocar. Tal cual. Bueno, eso, ¿no? Cómo no me cuida la policía, nos cuidamos entre nosotras, cómo nuestros cuerpos territorios también ahora estamos disputando esa soberanía sobre nuestros propios cuerpos con la fuerte militancia de la campaña por el aborto. O sea, seguimos siendo subordinadas en esta jerarquía de los géneros, pero hemos avanzado y estamos haciendo flaquear al patriarcado, ¿no? Que sigue siendo muy fuerte, que lo seguimos viendo en los grandes poderes, pero también nuestro poder está siendo cada vez más fuerte. Totalmente. Ahí vamos, en esa andamos. Interesante. Sí, Así yo creo es. que esa es una muy buena frase para terminar esta hermosa charla. No sé si alguien quiere agregar algo más. No sé, Bueno, Carmen, muchas gracias. por alguna de las Muy chicas. hermoso. Yo tuve unos problemitas de conexión y se me fue en un par de momentos, pero la verdad que muy nutricia, así las palabras, muy claro, Virgi, altas herramientas para algunas cosas que uno viene transitando, otras cosas nuevas y sobre todo como muy claras, y me parece fantástico que le estés pudiendo dedicar toda tu cabeza y tiempo a seguir investigando eso. Y gracias por este conversatorio, porque siento que en relación a esto de los territorios pensaba en cómo fluimos como el agua, como haciendo surcos, digamos, como que tenemos la experiencia, bueno, de ser niñas y de haber estado en esos patios donde no podíamos jugar también libremente, pero ahora estamos como teniendo estos espacios de encuentro, de discusión, de reflexión, de empoderamiento, y que creo que los siguientes pasos, bueno, ahora veo, por ejemplo, esta conversación que se está grabando, es hacer síntesis de estas cosas que vamos investigando. Digo, ya hubo entrevistas a niños y los niños pudieron decir cómo era habitar el barrio, y bueno, y sistematizar ese saber y que eso, no sé, sea parte de las decisiones de urbanística y de planificación territorial, y cómo seguir como eso, surcando territorios para poder fluir en una vida más digna, y realmente creo que es vital para eso este tipo de encuentros, y nos hemos hecho como feministas en base a estos espacios de educación popular, así que bueno, gracias, porque realmente son muy nutritivos y necesarios, así que gracias. Sí, yo también les agradezco mucho, chicas, porque también sé lo difícil que es sostener un espacio virtual,
tanto tiempo como lo han venido haciendo en este ciclo, que bueno, lamentablemente no lo pude aprovechar todavía porque justamente por temas de estudio, pero están ahí grabadas, así que en cualquier momento voy a acudir. Y bueno, y valoro muchísimo este esfuerzo y esto, ¿no? De también haber ganado un espacio virtual y que podamos encontrarnos a hablar de nosotras. Tal cual. Inicio. Chicas, muchas gracias. Virgi, te quiero, te admiro un montón, me encanta escucharte y bueno, nos encontraremos en la próxima. Muchas gracias. Ya nos gustaría abrazar. Gracias. Bueno, abrazos para todas, chicas. Gracias a ustedes. Besotes. Abrazo. Chao, 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 gracias. chao.